Bueno, y el día de ayer, en horas del mediodía, se presentó una situación en las puertas de la Embajada de Cuba. Un grupo de jóvenes agredieron a una persona de la tercera edad, un abuelo. Le quitaron el marcapasos y además se presentaron algunas agresiones verbales. Este video fue capturado por unos compañeros de Hispan TV. Vamos a ver de qué se trató esta situación. Esto es lo que le Esta es tu democracia. No te queremos aquí. ¿Cuál es la tuya? Esta es tu democracia. Vete. Vean esto, esta es la democracia de ellos. Esta es la democracia de ellos. Fuera. Vaya vuelo. Muchas gracias. Esa es la democracia de ustedes. Esa es la idea del gobierno. Esa es la idea del gobierno. Y ya para agachar el dictador. Vale, que es un marcapaso, chico. No seas animal, vale, lo que es un marcapaso. No puede pasar, hermano. No me esté grabando, pa. No me agarre la cámara. No me esté grabando porque me agarre la cámara. Para analizar esta situación o este hecho se encuentra con nosotros ya el doctor psicólogo José Garcés. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Sí, ¿Cómo podemos evaluar, analizar esto ocurrido el día de ayer? Sí, en primera instancia hay varios elementos que es importante señalar. Primero que yo vi el video ayer, pero viéndolo esta mañana acá, observo que hay la comisión de lo que me parece la ejecución de delitos ahí, que es importante señalar. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito fue conculcado en este ciudadano. Pero más allá de eso, yo creo que la parte que nos ocupa, la parte psicológica, es que es la lamentable verificación de lo que hemos venido señalando hace tiempo ya, donde los sectores que adversan al proceso y al gobierno bolivariano han desarrollado un odio irracional hacia todo lo que signifique proceso bolivariano o simplemente que esté relacionado con Cuba, un odio absolutamente irracional. Creo que es importante volver a señalar que los medios de comunicación que tienen al servicio los partidos de oposición han adelantado una campaña de operaciones psicológicas, esto lo venimos denunciando desde el año 2002, donde se ha inyectado odio a los sectores que adversan al proceso bolivariano. Este odio se compone en una operación de manipulación psicológica por parte de estos medios, se compone de tres elementos que componen una actitud. Y debemos recordar que la actitud es la parte del psiquismo que predispone aceptación o rechazo hacia algo, ¿ok? De tal manera que aquí lo que se ha hecho es crear lo que se llama una actitud incondicional negativa, o sea, todo lo que se haga o todo lo que se refiera a es malo. Hay una actitud de rechazo, una predisposición al rechazo. ¿Es patológico? Las actitudes en general forman parte del ser humano. Yo creo que es patológico, más que patológico es anómico. Entonces, entendiendo como anomia una parte de la conducta de la sociedad donde se sale de la norma, que no está regida por la norma, no respeta leyes. Esto es lo que se refiere a la anomia. Y es bien importante señalar que estos sectores pueden ser fácilmente presa de la manipulación para la ejecución de conductas violentas, como lo vimos ayer. La violencia y la ideología, ¿qué relación tienen? Sí, yo creo que la violencia en la sociedad es un valor, o un antivalor, como quiera llamársele, pero en todo caso es un elemento que está inscrito en el modo de conducta de la sociedad y principalmente de la sociedad capitalista, que se refiere fundamentalmente, la relación entre los miembros de la sociedad tiene que ver con la competencia. La sociedad capitalista tiene como sustrato entonces la competencia y la violencia como uno de los elementos para favorecer la competencia entre los actores que compiten. Yo creo que es importante, bien importante señalar lo que ha dicho el presidente Mao ya hace muchos años. Las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante. Por tanto, la violencia es un ejercicio que legitima un valor ideológico, la ideología del capitalismo.
la ideología de la competencia y la relación de competencia entre los seres humanos en la sociedad. Ahora, aquí tenemos el video. Vamos a evaluar ciertas y determinadas actitudes que yo, viéndolo varias veces el día de ayer, me preocupa. Hay un muchacho, el de camisa blanca, el de franela blanca, que le dice fuera, fuera, fuera al señor, otro que lo empuja, otro que aparece y le dice una grosería, y finalmente otro que le arrebata el marcapaso. ¿Cuál es la diferencia entre estas actitudes y cómo pudieran convertirse en hechos más graves no sé, si llegasen esos muchachos a ocupar cargos de elección popular? Lamentablemente, creo que en esa misma calle, hace unos 11 años ya, se verificaron conductas como las que tú has podido prever que pueden verificarse, pero ya ocurrieron en esa misma calle. Creo que eso fue en Chuao, ¿no? Sí. Frente a la Embajada de Cuba. Bueno, recordemos los hechos de violencia que sectores justamente de la derecha protagonizaron ahí, le saltaban encima los carros. De hecho, un candidato presidencial asaltó la embajada, se le montó por una escalera. Recordemos esos lamentables hechos que sucedieron en los días del golpe de abril. ¿Cuál es el peligro de esto? Y ellos lo saben muy bien. Los que están manejando el odio conocen muy bien que pueden manejar la conducta de las personas que manipulan. Yo te decía que la actitud tiene 3 componentes. Uno es el componente intelectual, que es lo que se piensa acerca de algo. Y decíamos que la actitud predispone la acción. Otro es el componente emocional, que es lo que se siente acerca de algo. Y el otro es el componente conductual, que es lo que se hace con respecto a ese algo. Ejemplo de una actitud negativa, los nazis contra los judíos. Recordemos que los nazis pensaban, componente intelectual, que los judíos eran intelectualmente inferiores. Recordemos eso. Ellos pensaban eso, componente intelectual. Además, el componente emocional le tenía mucha rabia, los odiaban. Y el componente conductual, los mataban, los torturaban, no sé cuánto, o sea, las cosas que hacían. Vemos que hay 2 de esos 3 elementos en ejecución en estos momentos. Ya tenemos bastante tiempo verificándose, hace por lo menos 10 años claramente, aunque viene desde mucho antes, pero por lo menos 10 años claramente. Lo que se piensa, los sectores de la derecha, lo que piensan con respecto al proceso bolivariano y a la gente que acepta el proceso bolivariano, que es una actitud de rechazo, que no vamos a repetir lo que piensan, lo que sienten, que es el componente emocional. Recordemos que a los sectores de la derecha simplemente nombrar la figura del presidente Chávez ya genera una actitud de rechazo realmente muy lamentable, muy difícil. El rictus que ponen en la cara es tan desagradable, parece que tuviesen una contracción, un cólico, ese bicho. Es una cosa verdaderamente, hay una predisposición y además es irracional. Porque tú le preguntas, ¿pero por qué lo odias tanto? Y no saben responder. Y no saben justamente responder porque había una manipulación psicológica. Pero tenemos 2 elementos. De 2 elementos, para manejar el tercero, lo que hay es un paso. Que es lo que justamente aparece acá, verificado, el componente conductual de la actitud, donde inclusive no se respeta ni siquiera un señor de la tercera edad, ni siquiera un señor que tiene un marcapasos. Entonces fíjense que vuelan todos los límites, las convenciones sociales. Por eso es un comportamiento anómico. En un comportamiento anómico no puede verificarse la existencia, la convivencia pacífica y armónica en la sociedad. Y sigue siendo efectivamente un peligro para ¿Se puede revertir este odio? Se puede revertir este odio contra ellos, dices tú. Es decir, el odio, ¿se puede aminorar ese odio? Yo creo que eso es un proceso bien difícil. Yo realmente no lo sé, porque el odio además crea adicción. El odio crea adicción y tiene además una connotación psicológica bien importante, porque debemos recordar que los sectores que son afectos a la derecha no creen en la democracia participativa. Entonces no creen que el sujeto
puede ser un actor social importante en su comunidad, qué sé yo, favorecido por ejemplo por las leyes del Poder Popular, los consejos comunales, qué sé yo, pero en todo caso es un actor. Como el sujeto no cree en eso, sigue inconscientemente creyendo en la representatividad de alguien que lo va a representar. Por lo tanto, sigue siendo un sujeto invisible. Entonces el odio es una manera de hacerse visible. Yo odio. Entonces fíjense que lo vemos muy claramente. Hay una reunión, la gente tomando café, echando broma, no sé cuánto, y hay una gente que está a favor del gobierno y otros que están en contra, pero basta que el sujeto pueda llegar y decir yo odio para que reciba la atención del colectivo. Entonces es una forma de hacerse visible. Yo odio, yo existo. Yo odio, yo existo. Bueno, muchísimas gracias, José Garcés, psicólogo, por todo este análisis que nos ofreció sobre este tema. Agradecemos también a Marcos Salgado, periodista de Hispan TV, quien pudo recoger estas imágenes y por suerte no sufrió ningún daño. Afortunadamente. Vamos a hacer una pausa, amigos, amigas, no se vayan. A la vuelta, más información.